El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene uno que puede más que yo. Yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea hasta donde estaba Juan para que lo bautizara en el Jordán. Apenas Jesús salió del agua, se vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como os decía al empezar la celebración, todavía estamos en tiempo de Navidad, y aquí, en este presbiterio, en este altar, se muestra claramente el niño Jesús, toda la decoración de estos días de Navidad. Por la noche, cuando acabe el día del bautismo de Jesús, acabará el tiempo de Navidad y empezaremos el tiempo ordinario, ese camino de seguimiento de Jesús. Y esta fiesta con la que acaba el tiempo de la Navidad es el recuerdo del bautismo de Jesús. Un Jesús ya mayor, 30 años, un Jesús que durante estos 30 años ha vivido la vida normal de familia, en casa, sometido de alguna manera como hijo de María, a José, que le hacía de padre, no sabemos hasta qué momento, pero que estuvo en ese ambiente de trabajo, de familia, ese ambiente normal. Es curioso, y podríamos preguntarnos a nosotros mismos, decir, ¿cómo es que Dios ha querido que su Hijo, hasta los 30 años, pues viviera una vida normal? Para mostrarnos a nosotros que nuestra vida tiene que ser esto, normal. A veces yo pienso y pregunto, diríamos, digo, ¿hay personas normales? Es decir, personas bien, normal. Es decir, la gente le gustan las cosas especiales, las cosas raras, y lo que hay que ser es normales. Hombres y mujeres normales, que hacemos el trabajo, las responsabilidades, las tareas de cada día bien hechas. Este es la enseñanza que nos muestra Jesús durante estos días, llamados cada uno de nosotros a imitar a Jesús en las tareas de cada día, en casa, en la familia, allí en las circunstancias donde cada uno de nosotros estamos. No teniendo la tentación de pensar, yo tengo que hacer cosas especiales, Dios me llama a hacer cosas diferentes de los demás, yo soy especial. No, somos normales. Pero cuidado, que a veces lo normal es lo que hace la mayoría, y tristemente en nuestro mundo la mayoría no hace el bien, o la mayoría no hace lo que deberíamos hacer nosotros. Con lo cual, si algunas veces haciendo el bien y siguiendo a Jesucristo parecemos un poco raros, tranquilos, que es normal que nosotros, al imitar a Jesucristo, a veces seamos diferentes de las personas en el mundo que tienen otros intereses. Pero buscar esa humanidad, ese amor, ese carácter, esas virtudes humanas y cristianas
que hagan de nuestra vida, pues que sea atractiva para los demás, para imitarnos, para seguir el ejemplo de Jesucristo. Y esta, diríamos, es hasta estos 30 años, Jesús hace esa vida, una vida de familia. Y a los 30 años, cuando ya estaba preparando el camino Juan el Bautista, aquel que había sido enviado 6 meses antes había nacido y había venido a preparar el camino de Jesús, a quitar los obstáculos, a llamar a la conversión, a abrir el corazón a Jesús para presentarlo. Lo veremos en estos próximos domingos, veremos cómo Juan el Bautista nos presenta a Jesús. Hoy solo nos recuerda el Evangelio que Juan estaba bautizando en el río Jordán, que la gente veía en Juan algo especial y pensaban, ¿no será este el Salvador, el Mesías de Dios? Y Juan responde muy claro, dice, yo no soy, yo solo os bautizo con agua. El que viene detrás de mí, ya os lo señalaré, él sí, que de verdad, yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Esto es un ejemplo, como mostrando los siervos, los esclavos, eran los que ataban las sandalias del Señor, es decir, se arrodillaban para atarles las sandalias. Pues Juan se ve tan indigno que dice, ni siervo, ni esclavo, yo no soy digno de nada, no puedo ni desatarle las sandalias. Él sí que es importante, yo soy de muy poca importancia. Qué humildad más grande la de Juan el Bautista. Preparando ese camino, llamando a la conversión, bautizando con agua para purificar, para mostrar ese deseo de purificación. El agua, ese bautismo de Juan, que no era sacramento, sino que solo era una llamada, un deseo, un signo de conversión. Pero que ya escogía el agua, que nos muestra muy claramente ese camino que Jesús después nos mostrará con el bautismo sacramento, con el bautismo que él mismo instituirá. Y que esta agua tiene como dos cosas muy importantes. El agua es necesaria para limpiar. Es decir, si no hay agua, ahora por ejemplo, un día por la mañana en casa te despiertas y está cerrada, el agua está cortada, lavarnos es imposible. No podremos coger vino y lavarnos, o no podemos coger Coca-Cola y lavarnos. El agua es necesaria para limpiarnos, es lo que realmente nos limpia. Podremos sustituirlo un poquito por agua de colonia, un poquito, pero lo que es lavar, el agua es necesaria. Jesús escogió el agua para mostrarnos esa limpieza espiritual que necesitamos del pecado de nuestros primeros padres original y también de los pecados cuando una persona se bautiza mayor y ha cometido algunos pecados, en el momento del bautismo queda purificado de todo pecado. A partir de ahí empezará a necesitar la confesión para pedir perdón, pero en el momento del bautismo se purifica todo pecado. Es la limpieza con esa agua de sacramento, esa limpieza espiritual. Y también el agua es vida. Donde hay agua, hay vida. Donde no hay agua, no hay animales, no hay plantas, hay sequedad. El agua, de hecho nuestro cuerpo tiene un porcentaje muy alto de agua para tener nosotros vida, para tener realmente, la necesitamos el agua. Podríamos pasar un tiempo sin comer, un tiempo largo, pero sin beber agua, muy poco tiempo, la necesitamos el agua en nuestra vida. Ese significado del agua es el que Jesús, santificando las aguas del Jordán con su propia vida, participando de ese bautismo de Juan, pero instituyendo el nuevo bautismo del cual nosotros hemos recibido y Oriol va a recibir, nos da esa vida nueva, esa vida que nos incorpora en la Iglesia, esa vida que nos hace hijos adoptivos de Dios en plenitud, participando de esa vida divina. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios. El Papa, pidiéndonos en este mes de enero que recemos por el diálogo entre las diferentes religiones, dice que todos estamos llamados, es decir, todos
quiere Dios Padre que vivamos la condición de hijos de Dios. Estamos llamados a ello. Hace falta que cada uno de nosotros lo vivamos en plenitud y con propiedad, siendo hijos adoptivos de Dios, gracias a Jesucristo, por la fe, por el bautismo, por nuestra fe en Jesucristo, que nos da esa vida de la gracia y que nos permite vivir como hijos de Dios. Eso es lo que Jesús nos enseña en ese camino de nuestra fe, lo que la Iglesia nos va mostrando y que cada uno de nosotros tenemos que redescubrir. Es decir, ese bautismo que recibimos de pequeños y que no es que hayamos olvidado, sino que es que nunca lo hemos recordado porque de pequeños no recordábamos, es bueno que pensemos, ese bautismo que nos ha hecho vivir esa condición de miembros del cuerpo de Jesucristo, miembros de la Iglesia, que nos ha purificado, que nos ha abierto la vida de la gracia, la vida de ser templos cada uno de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros. Esas gracias que Dios nos ha dado a través del bautismo, redescubrirlas, vivirlas y gozarlas. Y es gracias a Él que nosotros somos capaces de hacer el bien, capaces de pasar por la vida haciendo el bien y pasándolo bien, porque es una gozada la persona que de verdad descubre lo que es la vida de la fe, el que descubre lo que es seguir a Jesucristo, lo que es vivir amando. Ese amor que Jesús nos muestra dando su vida por nosotros, invitándonos a nosotros a dar la vida por los demás, es el camino del amor verdadero. Empezaremos a partir de ese bautismo de Jesús su predicación, su deseo de renovar nuestro compromiso de seguir a Jesucristo con fidelidad. Es lo que hoy le pedimos, que Jesucristo renueve en cada uno de nosotros la gracia que recibimos el día de nuestro bautismo, que nos preparemos con ilusión, en su caso, pues para recibir esa gracia y que gocemos de esa condición de hijos de Dios que nos hace gozar y estar orgullosos de ese Padre Dios que nos ama, que nos acompaña, que siempre está con nosotros. Si el día 6 celebrábamos la Epifanía, que decíamos la manifestación de Jesucristo como Dios, hoy podríamos decir que es la teofanía, es decir, la manifestación del mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fijaros que en el Evangelio de Lucas no explica si Juan lo hacía así o que no, sino solamente se centra en la figura de Jesús, que dice que mientras rezaba, es decir, Jesús dirigiéndose al Padre, el Padre se manifiesta a través de sus palabras: este es mi Hijo, mi amado, y lo manifiesta con esa imagen palpable, dice, forma corporal del Espíritu Santo que se posa sobre Jesús y que nos manifiesta esa Trinidad. El Padre nos presenta al Hijo lleno del Espíritu Santo. También cada uno de nosotros vivimos esa experiencia trinitaria que gozamos de ser hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo que nos santifica y nos hace capaces de hacer el bien y de amarnos de verdad.